es que las elecciones conforman el espacio y el proceso vital de una sociedad, porque van a seleccionar a través del método quienes nos gobiernan y conducen nuestras vidas. No es lo mismo que salga un candidato que salga otro, que tenga un parlamento que salga otro. Por lo tanto, siendo tan importante, es fundamental que se respete el principio de equidad de quienes compiten en una... bueno, claro, esa es la propuesta que yo escribí hace poco y estoy planteando. Dudo que sea para estas elecciones, pero yo pienso que tiene que haber una disposición, no sé en qué nivel jurídico, Lourdes, pero tiene que haber una disposición en el futuro de que no puede ser de que quienes, por ejemplo, no tengan recursos económicos y tengan una propuesta política importante, no tengan presencia. Claro, Jorge, si a ti viene una persona, que alguno vendrá, de la oposición a decirte, oye, señor Salmón, quiero que me dirija esta campaña, y tú te encuentras con esta cerrazón en los medios televisivos, ¿qué le dices a tu cliente? Bueno, ¿Tiene que hacer, o? Bueno, en primer lugar, yo te voy a contestar que en los últimos tiempos lo que estoy interesado es que... Estoy partiendo, por supuesto, que de ninguna manera... No, de ninguna manera, por supuesto, no. Lo cual dice mi buen concepto. Pero fíjate lo que te voy a decir. Estoy igualmente incómodo con el gobierno, como igualmente incómodo con la oposición. Y podemos conversarlo otro día, porque ese es un tema para un sector independiente que, según un artículo, es el 40%, que tenemos una preocupación seria. Independientes democráticos incluso, que tenemos una preocupación. Este problema de la falta de unidad, bueno, pero en fin, ese es otro tema. Con respecto a los medios, Carlos, mira, aquí hay un asunto que es mucho más de fondo todavía. Y aunque acabo de comentar que el panorama como se pinta pareciera favorecer al gobierno, quiero decir esto que tiene que ver con una posición contraria al gobierno. Y es que el problema de fondo de los canales de televisión es un problema de deuda económica. Claro, es un problema de deuda. Entonces, ¿a quién le deben? Le deben a sus, llamemos proveedores, a sus socios extranjeros, lo que fuere, mucho dinero al Estado quizás, pero es que el Estado, Carlos, es un excelente cliente en este momento. Cliente cuando hay una recesión, cuando hay una recesión importantísima. Entonces, en este ahogamiento casi general de la televisión abierta, no tengo los datos precisos, pero es una cosa general. Hay una frase violenta, Lourdes, ¿no? Que dice así: en una etapa en que se ha privatizado las empresas públicas para desestatizar la economía, el Estado resulta estatizando con su plata y con su billete la publicidad en la televisión. Hace un par de meses un niño que tiene una radio chica en una provincia, una capital del departamento, me dice: Lourdes, no es que yo viva con el 99.9% de la publicidad estatal, vivo con el 100%. O sea, no tengo un aviso en una capital del departamento de una empresa pequeña, mediana o semimediana, para no decir grande, pero 100% de la publicidad estatal. Yo regreso un minuto a esto de los candidatos, las planchas y las listas en general. Sosteníamos acá en un programa anterior que, por ejemplo, en el caso de las listas parlamentarias, la cantidad de precandidatos que hay están influidos por el hecho de que se ha venido diciendo siempre que ser parlamentario se gana muy bien, es una champa segura y estable. Y entonces ahora mucha gente dice: yo quiero ser parlamentario porque además así estoy tranquilo. Entonces me voy en mi plancha presidencial, le voy fijo. ¿Sabes cuántas? No, voy de segunda, ¿Cuántos grupos han comprado planillones para sacar firmas para presentarse en esta oportunidad? Sí, listas. Más de 200. 200 más grupos, de 200, o sea, podrían haber 200. Fernando, acláranos la idea, ya nadie más puede. Solo pueden participar, inclusive para el Parlamento. Sí, ya está cerrado. Entonces el máximo es 200. El máximo, mucho más de 200. 200 listas. Que intentaron y por lo tanto tenían la voluntad multiplicado y el por deseo 120. multiplicado por 120, estamos hablando de un número muy alto. Pero ¿saben lo curioso de esto? Es que estamos en el periodo donde la gente contesta en una encuesta que la política le interesa menos. Pero hay más interesados en ganar al Parlamento. Pero además es curioso porque a nadie se le ocurría en la década del 80, sin considerar que la década del 80 era la panacea de la institucionalidad, ni mucho menos, y que congresos eran brillantes. Sin embargo, a nadie se le ocurría decir: yo voy a postular una lista para ganar dinero y para tener un puesto de trabajo durante 5 años. Ahora sí. ¿Qué lo dice? No. Las 200 listas sí lo dicen de alguna manera. Lo dicen indirectamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo que tú has estado hablando también, es una desvalorización de la política, es además a un nivel muy pedestre, ¿no? Pero además muy individualista
muy pegado a quizá lo primario, ¿no? Bueno, pero Quiero un Hay sueldo, algunos casi a lo intereses, elemental. por ejemplo, la presencia de empresarios que al parecer comienzan a decir, oye, yo quiero estar presente en el Parlamento, ¿es un mensaje de algo? ¿Tiene alguna...? Bueno, mira, ahí hay una cosa que los políticos a veces, por ejemplo, no llegan a percibir en el detalle. Por ejemplo, para mí, en mi perspectiva, el empresario es el que emprende. Es el que años atrás está comprometido en el desarrollo. Innova. No necesariamente el empresario es un tecnócrata o un gerente que está puesto primero para distinguir. Y luego, los que hay deberían, en teoría, tener una posición consecuente. Deberían haber ido, me imagino, a una lista, ¿no? O a dos, por decirlo así, ¿sabes ¿no? cuál es la diferencia? La posición democrática, llamemos democrática a la oposición, y la posición autoritaria, reeleccionista, para ver, pero aquí no. Aquí es una baraja de Bueno, No, pero, posibilidades. pero quizá el cambio ahora. Interesante. En la historia del Perú, ¿cuál es un empresario importante que tuvo un destacado puesto político? ¿Desde Manuel Prado? Walter Piazza, que fue Antes- ministro por un mes, creo. Sí, no, pero digo elegido. Elegido. Ah, elegido. A ver, El mayor número es en esta época, en los 90. Y Sí, tiene sí. que ver con lo siguiente. Tiene que ver con a lo ver, siguiente. ¿pero quién es sido? Los ministros, Ah, No, ministros, no, estoy hablando, estoy hablando de planchas, estoy hablando de parlamentarios, Ah, ya. en los 90. Y tiene que ver con la representación. Ante los empresarios buscaban a partidos o grupos políticos para que los representen. Ahora ellos se representan. Igual que y esto todavía en el Perú no es tan fuerte, pero en Venezuela sí, en Ecuador sí, los militares. Es verdad. Los militares. Ahora está metiéndose algunos. Sí, sí, sí. Bueno, hay uno que ya aparece sentado con curula dentro, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuál es que ves eso? Que León Caro, ¿no? No, pero en el caso de los militares es muy importante que estén presentes porque Bueno, eso es su calidad. el militar retirado está pensando casi siempre muy distinto del militar en actividad. Sí, O sea, claro. se expresa Oye, de otra en el manera. 95 se lo volaron a todos, ¿no? Sí, Son pero gracias. Igual al Gaucho sale un Cisneros rato. como a... Pero ¿qué revela? Que hay un descontento en la Fuerza Armada que no puede ser expresado por quienes están dentro y que es expresado por los que salen. Oye, y Carlos, y eso de siempre es bien interesante, ¿no? Porque claro, los partidos, y volvemos a este tema indispensable de la reconstrucción en mi concepto de la vida política del país, pero claro, los partidos debían ser tejidos, ¿no es cierto?, plurales, amplios, que expresaran intereses diversos y que se canalizaban a partir de una propuesta. Esa es la idea de partido. Al no existir esa Así red, es. entonces cada uno Sale, quiere claro, canalizar así es. directamente. Entonces, el empresario dice, bueno, Claro. ya pues yo opino, Así pero ahora es. quiero tener voto en el Parlamento. El Así militar es. dice, oiga, yo quiero tener una Es voz. que ese es el militar hasta la veré, pues. Y por eso no les importa Todos. si voy con ABC o D, No, a ver quién me da totalmente. los En sitios. cambio, llevar a un dirigente de construcción civil quizás no tiene, debería tener, pero Ya no tiene el mismo peso que pero tenía ya- hace 15 Pero años. ya no tiene, exactamente. Ah, ya. Pero además lo interesante es lo siguiente. Yo he escuchado gente, seguramente ustedes también, donde dicen, me han ofrecido ingresar a la plancha tal grupo, pero también tal grupo y el otro. Eso es impensado, pues, en Una los finca 80. esto, ¿no? No es... me propuso un puesto parlamentario Izquierda Unida, el PPC y el APRA. Y yo coincido básicamente con los Pero planteamientos de ese grupo, ¿no? estoy pensándolo, Pero imposible, ¿no? hay un problema. No digo que está bien o mal, estoy diciendo que esto ha cambiado. Está bien. Efectivamente, la Claro. representación que tenían los partidos se ha perdido. Ahora hay un problema práctico también, ¿no? Que hasta ahora ninguna de las planchas ni de los líderes ha dicho que que en sus listas parlamentarias les va a pedir dedicación exclusiva a sus parlamentarios. Nadie, ni Castañeda, ni Fujimori, ni Andrade, ni Pero Toledo. no lo pueden hacer, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿ah? nadie. Es muy Debería difícil. ser Debería una ser. El viejo debate que tenemos ahí, yo no soy partidaria de eso. ¿De qué cosa? No, yo creo que el parlamentario debe Debe poder tener continuar un- sus actividades. Yo creo que eso un te nivel da de una independencia, postura, ¿no? sí. Sí, tener Pero un y puesto el parlamentario. partido, ¿cómo juega aquí? No, se refiere a la dedicación al número de exclusiva. horas dedicado al Ah, trabajo bueno, parlamentario. O sea, no combinar un puesto No, parlamentario con con dirigir un empresarial. programa de televisión como usted. Por ejemplo. ¿No es cierto? Acá Porque- el doctor oye, Ferrero está cumpliendo dedicación su palabra. exclusiva, porque yo pienso Estamos que, fuera de por las horas del ejemplo, Congreso. Eso. claro, eso no se llegó a regular. No Pero cuando tú le preguntas a un candidato, bueno, señor, ¿qué cosa busco en él? Bueno, que sea capaz, que tenga capacidad de convocatoria, que sea honesto. Sí, claro. ¿No es verdad? Sí, claro. Una cierta imagen que pegue. Sí, Algunos cierta también. solvencia, ¿no? Un pasaporte económico también. No, Sí, también. la solvencia no me refiero a la parte económica, ¿no? Sí, No, la la solvencia solvencia moral. moral, ¿no? Oye, ahora metamos otro factor, el provincial.
este tema, digamos, que ha estado... Yo creo que el tema de centralista va a ser un... ¿no? ¿O piensas tú que no va a ser un tema No, yo importante en la pienso campaña? que es una necesidad. Luego que es un tema que si se cumple o no se cumple es otro problema, pero que se va a plantear, ¿no? O sea que el tema de centralista... Ahora, y en ese sentido, la presencia, no sé, de Salas liderando Avancemos, de Toledo mismo, que es un hombre de origen provinciano, de Lucho Guerrero en la fórmula de Andrade, ¿ese creen que va a ser un factor determinante? La gente va a decir, caramba, qué importante que han llevado provinciano. Creo, yo particularmente creo que va a haber una movilidad ascendente en algunos casos, pero Lourdes, lamentablemente, se va a seguir dispersando la posición, porque la va a tener la posición A con la posición B, la posición C, cuando en realidad el fondo central era una propuesta de unidad. Pero en el tema de desintegración hay otra cuestión más de fondo.